Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un nuevo día a mi canal. Para los que estáis nuevos por aquí me presento, soy Ángela, estudiante de sexto de medicina, y hoy os traigo un vídeo que la verdad llevo posponiendo bastante, pero que sé que os puede ser de mucha utilidad, y es cómo estudio en la carrera. Ya tengo algún vídeo subido en mi canal respecto a este tema, realmente tampoco hay muchas variaciones, pero quiero tener un vídeo como más actualizado ahora ya que estoy a las puertas de terminar, contándoos realmente cómo me organizo yo, cómo estudio en la carrera, para ver si os puede funcionar cualquiera de los consejos que vengo a daros. Sí que es cierto, y quiero dejarlo muy claro, que esto al final es algo súper personal. Como toda la vida tenéis que coger consejos de muchos sitios y adaptarlo a lo que más os funcione a vosotros. Hay gente que estudia diciéndolo todo en voz alta, otros que funcionan mejor en la biblioteca, otros que estudian de una forma muy visual con esquemas, resúmenes, otras personas que subrayan con un solo color, otros que usan 40 como yo. Aquí al final, como todo, hay un montón de opciones, y lo que os aconsejo, sobre todo si vais a empezar ahora la universidad o estáis empezando o todavía no tenéis muy claro qué es lo que os funciona, que probéis un montón, que experimentéis, que veáis qué es lo que os puede funcionar más, que os presentéis a exámenes haciendo un tipo de resúmenes. Ahora no hago resúmenes, ahora me hago estos esquemas, y que vayáis viendo vosotros cómo os sentís de cómodos, la facilidad que tenéis luego para recordar ese tipo de información, y al final integrando un poco el método de estudio que más te pueda funcionar o servir a ti. Dicho esto, vamos a ponernos a contar qué es lo que hago yo normalmente para prepararme las asignaturas, pero quiero que recordéis dos preguntas que van a ser muy importantes más adelante. La primera es: ¿cómo de importante es la asignatura? Valga la redundancia. Al final, aunque lo digan los profesores y a todos les digan que las asignaturas son todas igual de importantes, es mentira. En mi caso, por ejemplo, pediatría el año pasado era una única asignatura de 12 créditos que contaba muchísimo para la media, versus medicina legal y forense, que era una asignatura de 6 créditos bastante más liviana. Eso es muy importante, que hagáis un ejercicio antes de empezar, que digáis, vale, tengo estas asignaturas, ¿cómo de importantes son? Pero la segunda pregunta que tenéis que haceros es: ¿cómo de difícil me parece a mí esta asignatura? Pongo el ejemplo de mi temida farmacología. Para mí farma fue la asignatura sin duda más complicada de toda la carrera, con respecto a lo mejor a otra asignatura que disfruto mucho más estudiando o que me puede gustar mucho más, como puede ser en mi caso a lo mejor ginecología o urología, ¿vale? Entonces vosotros tenéis que ver y decir cómo de difícil me va a resultar a mí este temario. Dejar estas preguntas guardadas en la recámara y vamos a empezar con cómo empiezo yo a estudiar. El temario lo puedes conseguir de un montón de formas. Puedes estudiar directamente de las diapositivas que te da tu profesor, cosa que a mí personalmente no me funciona, pero que es algo también muy personal. Puedes hacerte tus propios apuntes, que es algo que yo estuve haciendo durante los primeros años de la carrera, porque no era capaz de confiar en mis compañeros. Tenía ese pensamiento de no, es que si no lo hago yo no está bien hecho, y spoiler, no es verdad. Y además me he dado cuenta con el tiempo que hacerte tus propios apuntes tú solo en los primeros cursos puedes hacerlo porque son asignaturas de 100 páginas, pero cuando llegues a asignaturas de 600 páginas te va a quitar un montón de tiempo. O lo que yo hago, y que de verdad para mí es muy importante, que es coger apuntes de alumnos de años anteriores. Podéis acceder a ellos en páginas como Wola, ¿vale? Hay muchos apuntes allí que suben compañeros vuestros y que podéis descargaros. Podéis hablar con compañeros de años más grandes que vosotros para preguntar de dónde habéis estudiado vosotros las asignaturas, para que os pasen esos apuntes. O también, como en el caso de nuestra universidad, nosotros tenemos un drive que hacen los de un curso superior y que luego nos pasan a nosotros cuando vayamos a ese curso. Lo que hago, entre las opciones que tengo de apuntes, ver cuáles te encajan más a mí, cuáles creo que tienen un formato que me gusta más, cuáles están mejor explicados, y los imprimo. Los encuaderno y me hago siempre un índice que va incluido al principio del tema, que os voy a enseñar ahora, porque bueno, voy a usar todos los apuntes de pediatría como ejemplo, ¿vale? Para grabar este vídeo. Es muy importante que tengáis un índice con todos los temas que son, porque yo por lo menos me organizo siempre las vueltas en base a este índice. ¿Qué hacemos ahora? Yo estudio por vueltas. Sí que es cierto que para los exámenes tipo test os recomiendo mucho que estudiéis con este método de darle varias vueltas al temario, porque al final en un examen tipo test no te va a primar cuánto sepas desarrollar un tema, sino que sepas en unas opciones que tienes ver qué es lo que te suena más. Si tuvieses un examen a desarrollo, yo sí que te recomendaría a lo mejor dar menos vueltas, más espaciadas, pero con mucha profundidad cada una de ellas. Sin embargo, en los exámenes tipo test yo he aprendido que cuantas más pasadas les des al temario, aunque sea de una forma superficial, mucho más útil es, y al final es el método también que utilizan en las academias que te preparan para el MIR, porque vas recordando continuamente la información, y muchas veces cuando te enfrentas a un examen
tipo test. Aunque no sepas muy bien por qué, te acaban sonando las respuestas. Desde que he empezado a hacer esto, de coger apuntes que me han pasado compañeros de años anteriores, he podido empezar a hacer la primera vuelta del temario en clase, y la verdad que es algo que me ha quitado un montón de tiempo y que a mí personalmente me ha funcionado mucho. Entonces yo me llevo mis apuntes, me llevo mis subrayadores a clase, que si soy una loca de los subrayadores, y me llevo 20, o sea, es que estoy yo sentada y tengo la silla de al lado, si puedo, también llena de los subrayadores para ir subrayando a medida que el profesor va dando la clase. De esta manera que consigo dar la primera vuelta del temario, que básicamente es la del subrayado en clase, y ya llegar a casa con todo eso hecho. Otra cosa muy importante de ir a clase es que te sirve para completar tú con lo que veas que no están esos apuntes. Es decir, pues este año han cambiado una diapositiva y han añadido esto, o el profesor ha dicho que esto es súper importante. Entonces yo cojo en los márgenes y con un bolígrafo o un lápiz o lo que yo vaya viendo voy apuntando. Esto al final lo voy haciendo con todas las asignaturas, o sea, voy todos los días a clase, o la mayoría de los días a clase que puedo, voy subrayando, y así al final del trimestre o cuando se acercan los exámenes ya tengo principalmente todo el temario subrayado. Viene la hora de estudiar, ¿vale? Yo empiezo a estudiar normalmente con 3 semanas de antelación. Mientras tanto he ido yendo a clase, subrayándome el temario, pero de estudio, como yo digo, así potente, 4 o 3 semanas antes del examen en sí. Este año tuve bastante suerte porque tuve los exámenes bastante separados entre sí, entonces pude dedicarle bastantes semanas a cada asignatura y no tenía que estudiar a lo mejor con un mes y medio de antelación porque me coincidiesen 3 exámenes. Entonces, ¿os acordáis ahora de las preguntas que os hice? ¿Cómo de importante es la asignatura y cómo de difícil me parece a mí? Yo cuando tengo un examen, veo que tengo un examen dentro de 3 semanas, me hago estas preguntas y digo: vale, ¿cómo de importante es pediatría? Es muy importante. Si saco muy buena nota en el examen, me va a subir mucho la media. ¿Cómo de difícil me parece? Pues hombre, de dificultad no me parece difícil como tal, pero al ser tanto temario necesito resumir esa información, porque si no, no me va a dar tiempo de estudiármela entera o de afianzar los conceptos. Entonces de pediatría sería una de las asignaturas de las que yo me haría resumen. Algo que yo antes no hacía y que ahora he empezado a hacer es una asignatura fácil, que son 120 páginas, que me puedo estudiar bien sin tener que hacerme unos resúmenes súper concretos. No me resumo toda la asignatura, simplemente voy a ir estudiando de los apuntes, y cuando yo vea un tema que me resulte un poco más complejo, que debería de hacerme un esquema rápido, un mapa mental así muy conciso, me hago el resumen en un folio, medio folio de ese tema y ya está. Porque al final tener resumido todos los temas de todas las asignaturas es mucho trabajo y a mí personalmente no me resulta del todo útil. En este periodo en el que hago resúmenes me encargo de interiorizar toda la información, me vuelvo a leer el tema a medida que voy haciendo el resumen, porque aunque me lo hayan explicado en clase, las cosas se te olvidan. Os voy a dejar ahora un clip de cómo son mis resúmenes para que os hagáis un poco una idea. Yo suelo utilizar una libreta pequeña porque así me obligo a que no sean unos resúmenes muy largos, una vuelta que intento que sea despacio, no cargarme o sobrecargarme con trabajo, intentar a lo mejor resumir 3 temas al día o 2 temas, pero bien hecho. Si me surgen dudas, es el momento de consultarlas, es el momento de hablar con profesores, de mandar correos, de preguntar a alumnos, de buscar en internet, de libros de consulta o lo que necesitéis.
vueltas o las vueltas sucesivas ya son como las vueltas de estudio propiamente dicha. Yo me memorizo lo que tengo escrito en la libreta porque yo siento que lo que está escrito en la libreta es lo más importante, pero algo que no hacía antes, no te puedes olvidar de los apuntes, porque los apuntes son igual de importantes que tus resúmenes. Más que nada porque los exámenes tipo test muchas veces te preguntan un porcentaje que no es realmente importante, pero como ya no saben qué poner, van a cosas demasiado específicas. Con esto a lo que voy es que no siempre en medicina lo más importante, y pasarán muchas carreras, es lo que realmente te preguntan. Entonces el resumen tiene que ser de lo más importante, que es como la base que tú tienes que tener y que memorizar muy bien, pero no te puedes olvidar de los apuntes porque caen cosas que no son importantes pero que también tienes que ir viendo. Entonces yo lo que hago es, me cojo el resumen, intento recordar toda la información, no sé qué, y luego a la vez me voy mirando por encima de una forma muy rápida el temario. Me marco con un bolígrafo rojo todo aquello que yo considere que puede ser importante o preguntable en el examen y paso al siguiente tema. Y la tercera vuelta, que para mí es la vuelta como de recuerdo, la hago básicamente en 3 días. 2 días antes del examen, 3 días, que es coger los apuntes y los resúmenes y ponerme básicamente a leerlo. Ya está memorizado de vueltas anteriores, entonces simplemente me lo leo todo, veo, ay, pues mira, esto me ha olvidado de cuál era este tratamiento, me lo vuelvo a repasar o lo vuelvo a escribir. A la vez voy intentando hacerme, esto es algo que también quería explicaros, esta zona de la libreta de aquí, ¿vale? Que ahora os la enseño más de cerca. Como estudio para un examen tipo test, algo que a mí me funciona mucho es hacerme frases hechas con cosas que yo creo que te pueden caer en el examen. Voy a leeros una frase. Por ejemplo, la causa más frecuente de cefalea aguda es la fiebre. O sea, al final son sentencias, frases hechas, que es lo más frecuente, cuál es el tratamiento de no sé qué. Viendo un poco en función de preguntas que yo creo que me pueden caer en el examen, las voy apuntando al final de la libreta, todas bien organizadas. Bueno, estas son como las vueltas que yo le doy al temario. La verdad que explicar esto es bastante complejo porque al final es como que vas metiéndole muchas cosas entre medias, pero bueno, quiero deciros que otra cosa fundamental para estudiar, de verdad muy importante, que tenéis que hacer sí o sí es, si tenéis preguntas de años anteriores o un generador de preguntas o el acceso a preguntas, que hagáis muchas. Yo suelo hacer las preguntas 3 días antes del examen porque así puedo ir viendo dónde están mis puntos flacos. Mucha gente me dice, no, es que yo no hago las preguntas porque si me salen mal me agobio y siento que no voy preparada. Pero es que precisamente para eso son las preguntas, para que las falles, para que veas en qué estás equivocándote o qué es lo que deberías de repasar y potenciar esos puntos. También es cierto que hay muchas veces que repiten un montón de preguntas. Tampoco hay muchísima más ciencia en esto. Yo, como os he comentado, también estudio con el método Pomodoro. Me suelo hacer pomodoros de 45 minutos cuando estoy estudiando muy en serio para los finales, y durante el curso hago pomodoros de unos 40 minutos de trabajo. Para mí los pomodoros son muy importantes porque consigo momentos de concentración bastante grandes. Muchos diréis, 45 minutos, qué locura. Ya, pero es que a mí en 25 minutos no me da tiempo de verme un tema de 25 páginas y realmente a mí me gusta al menos mirarme un tema por hora. Entonces yo sentir que me concentro a los 25 minutos y parar me rompe mucho los esquemas, entonces por eso he alargado más los pomodoros, pero al final esto es algo que es muy personal y que tenéis que buscar vosotros cuál es el tiempo que mejor os conviene o que más os funciona. De todos modos os reto y os aconsejo que intentéis ir subiendo cada vez más el tiempo del pomodoro, porque la concentración es algo que se entrena. Si tú te acostumbras siempre a tener 25 minutos, al final no vas a aguantar más. En cambio, si tú vas subiendo de 25 a 30, de 30 a 35, vas a ir viendo que vas a mantener ese nivel de concentración, aunque haya un día que necesites volver a bajarlo, pero vas a mantenerlo y vas a adelantar bastante temario. O sea, eso es algo bastante personal, pero bueno, es un consejo también que doy. Al final, como toda la vida, los exámenes no son siempre justos. Este es el método que yo intento utilizar en aquellas asignaturas que a mí me resultan más importantes, como os he comentado. En el caso de no hacer resúmenes, pues la primera vuelta me la voy estudiando, memorizando ya, hago el resumen de tema que necesite y en las vueltas sucesivas lo miro directamente todo de los apuntes. Pero en esta vida no hay nada justo, como os estaba diciendo, entonces me he presentado a exámenes con este método de estudio y he sacado muy buena nota. En el 80% tengo muy buena nota, pero luego he ido a exámenes que me los he preparado súper bien y he acabado sacando una nota más baja respecto a un examen que a lo mejor no me he preparado tan bien y que además me ha ido mucho mejor. O sea, la universidad, por desgracia, no siempre mide tus conocimientos. Pero bueno,
Esto es lo que hago yo, esto es lo que me funciona, espero que os haya servido. De todos modos es un tema complejo de explicar, de verdad he intentado hacerlo con un esquema y todo lo mejor que he podido, pero si tenéis cualquier duda escribidme aquí abajo en comentarios. Y nada, que muchísimas gracias por haberme visto, espero que os haya servido, muchísimo ánimo para los que empezáis ahora el nuevo curso escolar, nos va a ir súper bien, yo por suerte ya el último. Y nada chicos, que muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.